Germán de los Santos, Hernán Lascano, un gusto tenerlos acá en Boeing para contarnos de qué se trata este nuevo libro de ustedes. Ya habían hecho un libro que había sido un éxito total, el libro de los monos, y este libro se llama Rosario. 350 páginas que resumen un montón de cosas que pasaron en los últimos años en la ciudad. Quiero que ustedes nos cuenten y le cuenten a la gente que nos está viendo de qué habla este libro. Bueno, muchas gracias por la invitación. El libro, lo que buscamos es contar una serie de historias que se fueron sucediendo en la ciudad, que por ahí tienen nuevos protagonistas, nuevos sectores sociales que también intervienen en esas tramas y que van tratando de descifrar nuestro problema principal, que es niveles de violencia altísimos en Rosario desde hace una década, y que considerábamos que después del libro de los monos, que nosotros nos habíamos centrado en la historia de una familia marginal, rústica, que había surgido de la periferia de Rosario, era necesario también contar cómo ese fenómeno del narcotráfico había ido cambiando, se había transformado en una mafia mucho más tradicional en su concepción que esos grupos marginales que actuaban solamente con el narcomenudeo, con la venta de drogas, y que se había transformado en algo más complejo. Uno de los ejemplos como que nosotros quisimos esgrimir en el libro que representa a esos nuevos actores es la Torre Aqualina, que contamos ahí algunas historias que se van trenzando ¿Qué es? en un edificio. Quiero que resumas algo de esa torre o por qué habla. Claro, digo, ahí hay distintos actores de la ciudad que se conocen, muchos de ellos en una mesa de un restaurante que cerró en la pandemia, pero que era el restaurante Pampa, donde ahí estaba Leandro Pérez, un comerciante, un hombre que tuvo históricamente conectado con la venta de autos. Muchos de ellos, los vehículos que vendía, iban a parar a estos sectores criminales, y él también estuvo implicado y sospechado en varias causas, y que después de llegar a esa torre también ahí se encuentra con el expresidente del Terminal Puerto Rosario, abogados, contadores, y se termina gestando también en el amenity de esa torre una mega estafa inmobiliaria que termina con condenados. Cuando hablamos del delito narco, lo que dice Germán, muchas veces se habla de la parte más violenta, de la parte que ocupa los noticieros, las páginas policiales de los diarios, el joven marginal de un barrio que acribilla a otro para disputar, para vender droga en esa esquina. Esta otra parte más elegante, que es la que se queda con la ganancia, la que la lava, la que la enjuaga, la que la convierte en un auto de alta gama. ¿Por qué cuesta tanto hablar de esa parte? Porque el reproche social no cae, igual que el shock moral que genera la violencia sobre ese sector, sin el cual la violencia no tendría sentido de ser, ¿no? Entonces, y además porque son actores de un mundo que tiene mucha proximidad con los sectores más vigorosos de la sociedad en cuanto a poder e influencia. Estoy hablando, tienen relaciones con sectores políticos, tienen relaciones con instituciones donde se maneja y donde cuaja el poder económico, y también con el sistema de justicia penal, ¿no? Entonces, también el hecho de hablar, y tienen capacidad de camuflarse, de ocultarse detrás de la cuestión del fenómeno que implica recibir ese dinero que se genera con actividades criminales. Eso es para nosotros el distintivo del fenómeno criminal de Rosario en 10 años. En el libro de los monos lo contábamos, por ejemplo, hablando de cómo la familia Cantero hacía fiestas muy onerosas, trasladando bolsas llenas de billetes a lugares donde también celebraban las fiestas de fin de año, el colegio de magistrados, por ejemplo, ¿no? Esto no para, buscar escandalizar a nadie, sino para dar cuenta de cómo todo está entremezclado en una misma malla, que es
la ciudad. Y en esa malla están, digamos, sectores profesionales que son los que los asesoran históricamente desde el punto de vista de la defensa penal, pero también arquitectos, también escribanos que intervienen en las operaciones de los bienes inmobiliarios que compran, obviamente los sectores de bienes raíces que les venden. Y bueno, y eso está descrito en algunos lugares. Hay un capítulo estrictamente que se llama El lugar donde todos se encuentran, que justamente lo que narra es cómo ese fenómeno violento, protagonizado por gente vehemente, muy joven, que se deja la piel en la calle en hechos de violencia, termina generando dinero que termina en estos espacios que decimos. A todos nos impactó mucho cuando supimos, creo que fue este verano, que se había frustrado un plan de fuga de Esteban Alvarado, líder narco, preso de una cárcel federal, que se iba a fugar o pensó hacerlo en un helicóptero. Ustedes cuentan con lujo de detalles esa historia, creo que es el primer capítulo del libro. Me impresiona una frase, no quiero spoilear todo el capítulo, pero me impresiona una frase, un diálogo que ustedes recuperan, que es cuando Alvarado dice: yo soy un banco. Sí, digamos, para fugarse con un helicóptero hay que, de alguna manera, ser un banco. Cuesta muchísimo dinero. Y ahí también te pinta esa reconversión que hubo, por eso, de muchachos de barrio, de clase media baja, que después se convierten en millonarios. Para planear esa fuga hay que ser millonario. Compró ese helicóptero en España, después se armó en Paraguay y la fuga iba a ser en la provincia de Buenos Aires, en la cárcel de Seiza, que se frustró por muy poquito, porque lo delata el piloto. Si el piloto seguía convencido un día más, Alvarado se fugaba porque el plan era muy real. En 11 segundos iba a salir de la cárcel de Seiza prendido de los patines del helicóptero. Mira, Alvarado es justamente un actor del campo criminal que de alguna manera explica por qué el libro se llama Rosario, porque justamente él aparece como el centro de toda una serie de nudos que involucran a los factores que le permitieron crecer a él. El libro, como decías, empieza con el incidente de la fuga, que es absolutamente cinematográfico, es impresionante, de la fuga frustrada, que muestra cómo él hizo conexiones para comprar, decíamos, un helicóptero que salía aproximadamente $300.000 en los catálogos, que luego contrata a un piloto, la forma en que justamente define todo esto, pero después sigue y va hacia atrás el libro sobre el momento, digamos, originario de la capacidad de negociar y de convertirse Alvarado en lo que se convirtió como prototipo criminal, que fue básicamente haciendo acuerdos con la policía y con espacios jerárquicos de la policía. Y luego, digamos, se ve cómo en determinado momento hubo todo un sector de la justicia que de una manera totalmente sin explicación hasta el día de hoy omitió deliberadamente perseguirlo cuando había informes que, por ejemplo, mostraban que tenía o compartía caballos de carrera pura sangre con un jefe policial importante, muy destacado en varias investigaciones policiales y judiciales, que había sido, hoy día está preso. Los monos. Exacto, sí. Digamos que es Luis Quebertoque, Sí. Uno de los jefes de la división judicial de la policía. Ahí hay un fenómeno también que en términos literarios, narrativos, es interesante, que Germán suele contar, que es que, digamos, es como una especie de unión de dos traiciones en la misma persona, digamos, porque Alvarado, en definitiva, no llega a fugarse porque el piloto que contrató, comprensiblemente consciente de que él tenía muy poca vida una vez que se terminara la fuga, decide dar cuenta de lo que se planificaba, y eso es lo que impide que efectivamente se produzca la evasión de la cárcel de Seiza de Alvarado. Pero anteriormente Alvarado puede trabar relaciones exitosas con la policía, según se contó en el juicio que le hicieron por asociación ilícita, porque él entrega a un grupo delictivo que iba a cometer un asalto bastante célebre en Rosario, en una chatarrería de zona sudoeste, ¿no?
Entonces, digamos, él ahí aparece como el traicionador traicionado, y eso también tiene una vuelta que explica los vaivenes del mundo criminal. El libro tiene muchísimos apellidos pesados, historias de gente que conocemos y que podemos ver en los diarios, en la calle, que son parte de la ciudad y que están acá, están contadas, están cruzadas. Pienso que el apellido más célebre que dio nuestra ciudad, no sé si en su historia, pero en los últimos 20 años, es Lionel Messi, es el de Messi. Está en el libro. Hay algunas historias que nombran cosas e inclusive una revelación que creo que poco conocida respecto a un espectáculo vinculado a Messi. Sí, nosotros ahí en el libro también lo que contamos es cómo se ha ido desplazando, digamos, ese foco que estaba centrado originalmente en la venta de drogas, que por las limitaciones del negocio criminal, la mayoría de los líderes de esta banda están presos y tuvieron que ir adaptando ese negocio, que termina o que tiene una nueva etapa en lo que son las extorsiones, que es algo que aparece desde 2018, a partir de 2018, cuando Guille Cantero decide balear las residencias de jueces, edificios de la justicia, y se percibe que es muy fácil hacerlo, y que genera muchísimo impacto, muchísima conmoción. Entonces lo adaptan a su negocio. Vamos a disparar contra el local de un negocio y vamos a reclamar dinero, que es algo de la mafia más elemental, La clásica, vieja mafia italiana, te protejo de mi propia agresión. De mí mismo. Sí, y es interesante. Pero digo, ahí quería terminar con esto, que cuando llega el Circo du Soleil a Rosario, fueron a hacer eso, básicamente a exigir dinero, como hacen con gran parte de los espectáculos musicales que llegan acá a Rosario, y que eso es un fenómeno bien de la barra brava de fútbol, digamos, como que decir, bueno, me tenés que pagar una especie de derecho. Y los organizadores no pagaron, al otro día balearon a la salida del espectáculo y después se produjo esa situación, pero fueron a pedir $100.000. El fenómeno extorsivo, el fenómeno de la venta de protección son cuestiones que aparecen en otros lugares del mundo, muy asociadas muy rápidamente a las actividades del comercio urbano de drogas, ¿no? Son como sectores que dominan un lugar, se vuelven vigorosos, aparentan o aparecen, digamos, teniendo justamente poder por la violencia que ejercen, y entonces rápidamente buscan actividades nuevas, más rentables. En el negocio de la protección hemos visto cómo, y relatamos cómo un financista extorsionado que tenía su casa de cambios en Entre Ríos y Córdoba, en plena peatonal, se terminó yendo a vivir a Punta del Este, por lo menos por un tiempo, después de recibir un apriete en nombre de Guille Cantero. Muchas veces pasa eso, invocan a una persona que tiene una figuración en el campo criminal, sin que así sea, sin que tenga relación efectivamente, y otras veces se ha probado que sí, como en el caso del casino, ¿no? Y el fenómeno de la protección y el fenómeno de la extorsión se vio, prácticamente no dejó actividad económica y comercial sin tocar. Lo hemos visto en el casino, que termina desnudando por un rebote la conexión y la complicidad dentro del Ministerio Público de la acusación, el espacio que tiene, digamos, como atribución la persecución del delito en Rosario. Decimos, una complicidad con gente de la banda de Guille Cantero. Terminaron desplazado el jefe digamos, el fiscal regional de Rosario, y condenado el que organizó el atentado al casino que mata a un apostador. Pero se ve también condenaron hace poco al secretario general del sindicato de peones de taxi, porque, digamos, para definir un pleito interno contra los sectores adversarios, utilizó a gente del campo criminal, ¿no? Gente que lo había extorsionado primero a él, pero que después, al pagarle, se volvieron sus socios, sus aliados. Estas son, digamos, en una escala muy grande, son un fenómeno nuevo de la criminalidad de la ciudad. Hablamos de la mafia narco en Rosario, hablamos de las bandas narco, policías, jueces, empresarios, financistas, la política también aparece.
¿qué significó para Rosario? O si yo pienso en el fenómeno de lo que pasó con Esperanto, ¿qué explica o qué resume? Creo que también es una parte de lo que significó la política vinculada o rozando con todo este fenómeno. Y sí, es como la primera, además, aparición de mucho dinero que proviene de ese lado oscuro. ¿Nadie se daba cuenta? Y que se tardaron en darse cuenta, por lo menos es lo que dicen. Y eso era el empezar el blanqueo de una actividad ilegal, sobre todo con una exposición muy grande. Iba a ser, si eso se daba, una cosa inédita en Rosario, que terminó mal, porque después a Luis Medina lo terminan asesinando. Hay un episodio muy confuso, muy polémico y muy oscuro con la computadora de Medina, que se manipula en el hotel donde él estaba alojado, en el casino de Rosario, cosa que después la investigación tampoco nunca fue muy clara. Es decir, después del crimen de un narco, para quien no conoce la historia, matan a un narco en Rosario y después del crimen, alguien, ¿cómo fue la historia? Para recordarla rápido. Sí, bueno, ahí estaba el ex jefe de investigaciones, Guillermo Morgan, que, bueno, en el libro nosotros también lo mencionamos, que lo terminan asesinando en un robo al locutorio de su hijo, Rapipago creo que tenía de su hijo, en calle Salta, muy confuso. O nunca esclarecido. Sí, nunca se detuvo a ninguno de los que fueron a matarlo. Se abre la computadora, se verificó que se activó esa computadora, después nunca se pudo determinar si se borraron archivos, se sacaron archivos, y había 2 funcionarios del Ministerio de Gobierno de Santa Fe. Sí, son episodios, digamos, que quedan... También ahí, perdón, no solo fue del lado político, sino también del lado judicial. Sí. La jueza, en este momento, ¿cómo es? No me acuerdo el nombre. María Luisa Pérez Vara, que estaba a cargo de la causa, resultó ser que al final estaba en Pinamar de vacaciones, pero nunca tampoco quedó muy claro. Sí. Una cosa muy confusa. Hay unas situaciones iniciales, digamos, que están cubiertas de una opacidad, más allá, por ejemplo, el caso de la MAC de Medina terminó con un pronunciamiento contundente de un fiscal que archiva el caso. Es un fiscal a nuestro criterio competente, Sebastián Narvaja, pero las situaciones previas fueron tan embrolladas y duraron tanto tiempo hasta poder establecerse qué había pasado, que todo queda en un cono donde la política termina bajo sospecha. Eso es, digamos, más bien, porque, digamos, muchas veces algo puede ser opaco, pero no necesariamente delictivo, ¿no? Y eso creo que el trabajo del periodista, si es honrado y si es profesional, tiene que pasar por llegar hasta donde se pueda. En todo caso, insinuar lo que queda oscuro, pero no condenar o generar reproche allá donde no se pueda probar qué fue lo que pasó. Lo que sí hubo en mucho tiempo, y esto empezó, digamos, cuando florece el negocio criminal muy fuertemente ligado al narcomenudeo, es acciones opacas de la política desde mucho tiempo, digamos, y a nuestro criterio, digamos, cuestiones de manera transversal, ¿no? Actores, por ejemplo, de la vieja Drogas Peligrosas, que ahora terminan bajo sospecha en las causas justamente de Alvarado, habían sido designados o comandaban ese sector a inicio de los 2000, ¿no? Y después siguieron y se reciclaron en distintos lugares. Y son personas que terminan, en algunos casos, juzgados y con condena, ahora. Hablas del opaco y de la política. Uno de los capítulos del libro, creo que es el del crimen en el casino, llega a la situación de Armando Traferri, senador provincial, que debería haber sido, o se buscó que sea imputado por la justicia, que vaya a dar cuenta ante la justicia de lo que había hecho, y nunca pudo llegar todavía a un estrago judicial. Sí, eso nosotros contamos en el libro también, la parte previa de eso, que sucedió acá muy cerquita, una reunión que fue después de que el gobernador Perotti gana las elecciones,
de una reunión con Trasferri para definir, digamos, los lugares claves del gobierno, que Trasferri le dice en esa reunión: yo no quiero ministerio, sino que quiero soluciones. Y bueno, parte de esas soluciones también eran lo que después se fue gestando y que puso al descubierto esta causa judicial, porque ahí había, digamos, un protagonista clave que era un capitalista de juego clandestino, Leonardo Peiti, que él admitió haber pagado dinero a Trasferri para que después terminara también en los fiscales que fueron detenidos, y que eso tenía que ver con un amparo en la justicia para no ser investigado, porque si era investigado se le iba a caer su estrategia principal, que ahí Trasferri tenía un rol protagónico de lobista, que era generar las condiciones para que le dieran la concesión del juego online legal, pasar de la ilegalidad a la legalidad. En el medio hay un asesinato en el casino de Rosario, donde lo ejecutan los monos, y se empieza a gestar también esta red de encubrimiento, y que tenía que ver también el dinero que estaba circulando. Nosotros lo que reflejamos ahí es básicamente una situación controversial que no está saldada, pero donde hay una exhibición de que hay dos fiscales que venían siendo muy exitosos en la imputación de muchas organizaciones criminales, y que de hecho en este mismo caso en el que termina tocando al senador Trasferri, avanzan a tal punto de que son destituidos el fiscal regional y su colaborador adjunto, ¿no? O sea, digamos, una causa que tiene mucho peso, digamos, por sus consecuencias. Y también ver un poco cómo en ese momento en donde se generan esas cuestiones investigativas, el Senado, que es el cuerpo al que pertenece Trasferri, se pliega muy fuertemente sobre él al negarle el desafuero a los fiscales. Y bueno, y luego se produce algo que ya no está en el libro por una cuestión de tiempos. El libro fue entregado en septiembre, luego lo que ocurrió fue que los dos fiscales que llevaban adelante bastante exitosamente, en el sentido de que hubo convalidaciones judiciales a sus audiencias, las pretensiones de citarlo a Trasferri, digamos, como implicado en este sistema, digamos, de recepción de dinero, son cuestionados estos fiscales muy fuertemente por aparente falta de objetividad. Eso no está en el libro porque no llegamos nosotros con el tiempo, lo entregamos el libro en septiembre, esto pasó después de septiembre. Pero bueno, una cosa a decir es que si bien eso pasó, los hechos documentados que cuestionan a Trasferri son muy anteriores a la aparición, hablo de un detalle, del cuestionamiento a la testigo protegida Mariana Ortigala. Son de 2 años antes, es decir, que bueno, habrá que ver cómo termina esta intrincada historia, pero es una controversia fuerte donde los fiscales, a nuestro entender, tienen capacidad de seguir reclamando la imputación. Han escrito uno de los libros, salió hace menos de un mes, es uno de los más vendidos de la Argentina. Los han sentido presión, se sienten expuestos al escribir este libro. ¿Qué sienten? ¿Qué se siente publicar un libro como este con la cantidad de información que tiene y que en todo el país hay gente que lee esta información que en muchos casos no conocía sobre la ciudad y la violencia? Nosotros somos conscientes de que las historias que exponemos en el libro generan obviamente reacción, que son las reacciones, creo yo, normales, y que fundamentalmente lo que genera es, por la cantidad de libros vendidos, porque ya fue reeditado en tan poco tiempo, es un interés muy grande de la gente también por bucear en historias de nuestra propia ciudad, y que gente incluso que vive en otra parte se ve atraída también por un fenómeno que no le escapa a cualquier conurbano, digamos, de ciudad importante. Y que acá lo que hacemos es básicamente esas historias trenzarlas de una manera que se entienda el fenómeno global, digamos, básicamente. ¿Hay algún apellido de los que aparezca acá que les haya hablado para decir? No ha sucedido hasta ahora. Sí hay gente que se comunicó
yo no sé Germán cómo lo habrá percibido en su caso. ¿Quién te habla? Para hacer observaciones. A mí no me tiene que asustar que alguien me llame. Si no, sí, pero digo, es parte del trabajo. Que alguien te llame, sí, se queje, es parte del trabajo, digamos. Si eso no ocurriese, ahí yo ya me preocupo porque, bueno, el libro totalmente fue indiferente. Y eso exige, me parece, y hablo del fenómeno periodístico general o de nosotros somos periodistas, atender esa demanda con delicadeza, con responsabilidad profesional, y defender todo lo que haya que defender, que nosotros defendemos todo el contenido del libro porque el libro fue hecho, digamos, ciñéndonos básicamente a todos los procedimientos típicos del periodismo, de un libro periodístico, que es, nosotros nos nutrimos con fuentes de la justicia, con fuentes de las fuerzas de seguridad, con fuentes gubernamentales y también en muchísimas entrevistas donde incluso a veces de manera anónima actores protagónicos de este tipo de historias revelan cuestiones que pasaron de una manera fiable, ¿no? Entonces, nada, trabajo periodístico, no hay nada heroico de nuestra parte, nosotros somos cronistas de la ciudad y armamos un libro desde ese lugar. ¿Les gustaría o quisieran hacer una entrevista a Alvarado o a Cantero mano a mano? Nosotros propusimos, siempre, y con el libro de los monos también sucedió que a través de sus abogados, siempre, digamos, darle la posibilidad al otro de que se pueda contar su propia visión de las cosas, que es una cosa elemental del periodismo, digamos, si no está. Por eso hay un capítulo entero, incluso que es parte que está casi de forma completa, el descargo que hace Alvarado en el juicio. Que es muy interesante. Claro, está porque, digamos, es necesaria la palabra de una persona permanentemente señalada y que ha sido condenada, desde un punto de vista, digamos, de lo que es razonable periodísticamente. Pero aparte su descargo es muy atractivo narrativamente y por lo que él dice, ¿no? Entonces eso fue lo que determinó que lo incluyéramos de muy buen gusto. Bueno, felicitaciones. El libro está siendo un éxito, lo va a seguir siendo seguramente. No sé si habrá un próximo, porque seguramente tienen tela para cortar para otro más, pero felicitaciones. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Y gracias por la invitación.